los 3 efectos de sonido que debes utilizar sí o sí en tus Reels. Número 1. El efecto whoosh. Yo lo utilizo casi siempre al inicio de mis Reels para poder hacer un acercamiento. Número 2. El sonido del clic. Este sonido del click mouse es muy útil en el momento de agregar emojis, fotos o videos. Y por último, el sonido del pop, que también puede ser muy útil para los emojis, para las imágenes o también para resaltar algunas palabras. Y guarda este video para recordar